Saludos cordiales de parte de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Es para mí un honor presentar este panel sobre logística sustentable en este quinto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Me acompaña un panel de mucho lujo que tenemos hoy que presentar en la panelista Isabel Velasco, la señora Isabel Velasco de España, es presidenta de las plataformas logísticas de Europa, conocidas como Europlatform. Tenemos también y nos acompaña el señor Carlos Posada de Perú, que es el director institucional de la Cámara de Comercio de Lima. Y también tenemos al señor Tim Francisco Steen de Estados Unidos, quien es el Senior Manager y encargado del Business Development de la parte sur del United States Cold Storage, que es una empresa dedicada a todo el área del manejo de carga refrigerada en los Estados Unidos. Así que, sin más, doy la bienvenida a nuestros panelistas, agradeciendo mucho este momento que nos van a dar sobre este tema tan relevante relacionado a logística sustentable. Estamos viviendo una época muy importante en este momento relacionada a una etapa de pandemia y a una etapa que todos estamos esperando se reactive en nuestras economías. Entonces, ¿hacia dónde va el proceso de post-pandemia? ¿Qué es lo más relevante que pudiéramos hacer tanto a nivel de países o de las empresas en buscar siempre sustentabilidad en muchos de nuestros procesos? La mayoría de nuestros países firmamos acuerdos bajo el COP21 y estos acuerdos van hacia la búsqueda de una mejoría en el tema del cambio climático a nivel mundial, relacionado mucho principalmente hacia reducir los gases de efecto invernadero, los gases CO2 en el ambiente, y todo esto tiene que ver mucho con la logística y la forma en que se hace la logística y de qué manera se logran reducir estos efectos en el ambiente. Entonces, para esto tenemos tres posiciones muy importantes a través de nuestros panelistas que nos van a ilustrar específicamente sobre acciones que se han venido haciendo y ellos han venido desarrollando. Le voy a dar inmediatamente la palabra a la señora Isabel Velasco de España, presidenta de las Europlatform. Así que, Isabel, bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, pues saludos cordiales a todos desde España. Felicitar en primer lugar a la Organización Mundial de Plataformas Logísticas por la organización de este quinto Foro Mundial y agradecer la invitación a Europlatforms y a mí en su representación a participar en este compartir de reflexiones bajo este excelente título que es Cambio de rumbo para el proceso logístico global. Gracias también a Paraguay por actuar como país anfitrión, aunque tenga que ser de esta manera virtual, pero bueno, se nota esa calidez en la bienvenida. Una breve introducción a lo que se dedica la asociación que yo ahora represento. Europlatforms es una asociación europea que aglutina asociaciones nacionales de los países europeos que ven ustedes en su pantalla. Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal y España. En todos estos países se concentran aproximadamente 100 centros logísticos distribuidos de norte a sur y de este a oeste por todo el continente europeo y ubicándose en la red de corredores europeos, de los que vamos a hablar posteriormente, con lo cual ocupando una situación estratégica y fundamental para el buen desarrollo del transporte europeo. ¿Qué objetivos tiene nuestra asociación? Bueno, pues el principal es representar y defender los intereses
de las plataformas logísticas dentro de las instituciones europeas, porque no nos tenemos que olvidar que las plataformas logísticas son unas infraestructuras claves para el desarrollo sostenible y eficiente de las cadenas logísticas. ¿Qué aportan las plataformas logísticas a estas cadenas logísticas? Bueno, pues aportan una serie de características y estándares comunes desde el punto de vista de los servicios que se ofrecen, desde el punto de vista de la multimodalidad, de la intermodalidad, que vamos a ver ahora lo importante que es esto en la sostenibilidad del transporte desde el punto de vista europeo, yo creo que desde el punto de vista mundial. También ofrecemos servicios comunes en cuanto a la seguridad y control de la mercancía, con una adecuada gestión en su manipulación, y también actuamos como un nexo de unión entre las zonas de interior de los países y las zonas portuarias. ¿Cómo está actualmente el sector de transporte en la Unión Europea? Bueno, pues el sector es un sector estratégico para la economía de la Unión Europea. Los servicios de transporte suponen un 5% aproximadamente del valor añadido bruto de la Unión Europea y emplea directamente a más de 10 millones de personas. No hay que olvidar que unas redes de transporte bien concebidas y sostenibles y que estén totalmente interconectadas son un requisito imprescindible para el correcto funcionamiento del mercado, en este caso el mercado único europeo. Como dato relevante, que también tiene influencia en la política de sostenibilidad que la Unión Europea se ha marcado para estos próximos años, el 73% del transporte de mercancía se realiza por carretera, un 17% se realiza por ferrocarril y un 6% se realiza de modo marítimo. Hay que tener en cuenta la función esencial del transporte, que está estrechamente relacionado con las políticas sociales y de medio ambiente de la Unión Europea. Hacen falta servicios e infraestructuras de transporte eficientes para poder aprovechar las fortalezas económicas de todas las regiones de la Unión Europea. Y actualmente muchas empresas europeas son líderes mundiales en infraestructuras logísticas, en fabricación de bienes de equipo y en el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte. En este marco y teniendo en cuenta cuáles son las nuevas tendencias en el transporte terrestre, en el transporte general en la Unión Europea y yo creo que mundial, tenemos que repasar la importancia de la digitalización con el intercambio de datos entre los diversos actores del sistema de transporte para ajustar oferta y demanda en tiempo real, dando lugar a un uso más eficiente de los recursos. Esta digitalización puede contribuir a crear un sistema de transportes verdaderamente multimodal que combine todos los modos de transporte de una manera eficiente. No nos podemos olvidar de la importancia de la automatización. Algunas funciones de los vehículos ya se realizan automáticamente sin ni siquiera aportación del conductor o del operador. Y no nos podemos olvidar de la movilidad compartida, que significa pues, un uso compartido de vehículos como bicicletas, turismos, furgonetas. Estas son las nuevas tendencias que se tienen que tener en cuenta para desarrollar las políticas desde el punto de vista de transporte. Estas políticas en la Unión Europea están definidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha sido uno de los primeros ámbitos en los que desde Europa se ha declarado la intención de crear un mercado común. Y los principales documentos en los que se definen esta política europea son principalmente los libros blancos, que la Comisión Europea publica aproximadamente cada 10 años. El último, el más reciente, se publicó en 2011 y es el Libro Blanco del Transporte de 2050. En este libro se establece una hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transportes y se hace especial hincapié en los temas de eficiencia energética y sostenibilidad en el transporte. Con lo cual, este es el libro que vamos a tener de referencia, que tenemos actualmente de referencia. Posteriormente se han ido publicando distintos documentos estratégicos que complementan las prioridades de este libro base, siempre desde una política transversal. Y con el fin de desarrollar
desde el punto de vista de esta política integrada, una red multimodal, no podemos perder de vista la configuración de la red europea de transporte terrestre, que ha configurado una red multimodal de corredores con distintos plazos de ejecución. Unos plazos básicos que lo que tratan es de poner el objetivo en el año 2030 para el desarrollo de diversos nodos estratégicos centrados en 9 corredores y haciendo hincapié en 3 prioridades. La creación de un sistema europeo de gestión de tráfico ferroviario que tiene un objetivo que es sustituir los distintos sistemas ferroviarios de comunicación y control de cada país por un sistema único, el fomento de las autopistas del mar y el fomento de la seguridad vial. Y hay otra serie de plazos que se llaman de nivel global porque se completarán en el año 2050 y tienen el objetivo más amplio de garantizar la accesibilidad y la conectividad en todas las regiones. En esta imagen se pueden ver los 9 corredores de esta red básica de transporte. Como decía al principio, los centros de nuestras plataformas logísticas se encuentran distribuidos de norte a sur y de este a oeste a lo largo de estos corredores. Y es verdad que este objetivo básico que decíamos para el año 2030 se está cumpliendo de una manera un poco desigual en cada Estado miembro, ya que la responsabilidad del desarrollo y la financiación y la construcción de las infraestructuras depende de cada Estado. Entonces, hay una inversión de más de 130 millones de euros al año de la Unión Europea, a los que habría que incluir los gastos en mantenimiento para cumplir, como decía, este objetivo de que en 2030 esté cumplimentada esta red de corredores básica. Esta red ha sido fundamental en la época más álgida de la crisis sanitaria porque se establecieron una serie de corredores verdes en los pasos fronterizos donde se trataba que no se tardase más de 15 minutos en cruzar fronteras. Y bueno, esto ha funcionado con éxito y ha contribuido a que el caos en esos primeros meses de crisis pues no fuera tan grande. Para 2021 se prevé que se apliquen una serie de cambios básicamente enfocados en usos alternativos de los combustibles y en la digitalización. Es decir, no serán cambios en cuanto a la configuración de la red, pero sí, como digo, enfocados a hacer esos corredores más sostenibles. Este libro blanco de transporte que marca francamente una hoja de ruta hacia un único espacio de transporte, marcando políticas competitivas y sostenibles, se marca como reto la reducción de los gases de efecto invernadero en un intervalo de 80-95% en 2050, si lo comparamos con los niveles de 1990, con lo cual el sector transporte es un auténtico desafío para estos objetivos globales de descarbonización de la Unión Europea. El libro de transporte finalmente persigue conseguir una neutralidad climática a base de combinar distintas medidas, que es ahí donde los centros y las plataformas logísticas podemos ayudar para conseguir un cumplimiento más o menos exacto de estas medidas. He de decir que actualmente no existe una normativa en Europa sobre la medición de huella de carbono en el transporte, pero sí que distintos proyectos europeos han desarrollado una metodología que engloba estándares o los estándares internacionales más utilizados. El proyecto o la metodología se llama Global Logistics Emission Council, GLEC en sus siglas, y el Instituto de Formación Zaragoza Logistics Center, que está aquí en Zaragoza, en la ciudad donde yo me encuentro ahora mismo, ha generado un proyecto denominado LEARN, donde se ve cómo se aplica esta normativa de medición de la huella de carbono. Y también el proyecto europeo ALICE ha creado un roadmap para la descarbonización de Europa. Es decir, no existe una única normativa, pero sí que existen varias iniciativas preocupadas en poder sistematizar
este tema de la medición de la huella de carbono, que es el problema que ahora mismo, bueno, pues tenemos todos encima de la mesa desde el punto de vista del transporte. Junto con el libro blanco de 2050, en diciembre de 2019, la Comisión Europea adoptó el Pacto Verde Europeo para abordar todos los desafíos relacionados con el clima y el medio ambiente. Y como podemos ver en toda esta configuración, tenemos una parte muy relacionada con el transporte sostenible, de manera que aquí se marca la hoja de ruta para los próximos años y que tampoco podemos perder de vista para contribuir a esta sostenibilidad medioambiental. 10 objetivos que marca el libro blanco de transporte para un sistema de transporte competitivo y sostenible. Desde luego, lo que no se está contemplando es la posibilidad de restringir la movilidad de movimiento en Europa. Existe el reto de romper la dependencia del petróleo y básicamente los objetivos están centrados en descarbonizar y en disminuir las emisiones de carbono en distintos plazos temporales. Una logística urbana en 2030, alcanzar una cuota de disminución del 40% en el sector aéreo en 2050. Como vemos, hay distintos retos. Se hace incidencia también en la red básica de corredores. Y bueno, hay que destacar que en el transporte de corta y media distancia, en ese radio de menos de 300 kilómetros, parece que seguirá haciéndose básicamente por camión. Por tanto, hay que mejorar la eficiencia de los camiones en cuanto a su forma de consumir, en cuanto a la eficiencia de los filtros, nuevos combustibles menos contaminantes, un sistema de transporte inteligente. Es decir, hay un campo de trabajo y de investigación de mejora muy amplio. En las distancias largas hay que fomentar la comodalidad eficiente. Es más difícil esta descarbonización en las carreteras y por eso se necesitan corredores desarrollados que optimicen el uso de las energías y las emisiones, a la vez que también sean atractivos por fiabilidad y por coste. Hay que jugar en la balanza con ambos conceptos. Una vez más, los centros y las plataformas logísticas, bueno, pues creo que tenemos mucho que decir en ello. Por completar este apartado de los 10 objetivos, pues bueno, vemos que seguimos en el foco de aumentar la eficiencia del transporte. En estos últimos 4 se hace referencia a la importancia de los sistemas de información y bueno, también en el punto número 10, pues se hace hincapié en políticas fiscales que también son competencia de cada uno de los Estados miembros. También este libro blanco plantea una serie de iniciativas para fomentar la sostenibilidad en el transporte y hay varios epígrafes. El primero de ellos habla de los sistemas de movilidad eficientes e integrados. Una vez más se hace hincapié en la visión integrada para la gestión de los corredores de mercancías. Segundo punto hace referencia a la innovación para el futuro. Se marca una hoja de ruta desde el punto de vista tecnológico. Hay que adecuar las normas a las emisiones correctas de CO2 y, una vez más, la logística urbana integrada tiene un planteamiento de minimizar las emisiones hasta el año 2030, como decíamos en el apartado de los objetivos. También se plantea una línea respecto a la modernización de las infraestructuras y una financiación inteligente. Hacemos hincapié de nuevo en la red de transportes como red básica de infraestructura para mejorar los enlaces transfronterizos. Eso es un punto muy importante. Una financiación coherente para corredores multimodales que hagan redes de transportes sostenibles. Y la última iniciativa hace referencia a la dimensión exterior, una orientación que va más allá de las fronteras de la Unión Europea, pero en mi opinión bastante trabajo tenemos todavía aquí en casa. Bueno, cuanto mejor lo hagamos aquí, pues mejor podremos exportar ideas y soluciones hacia afuera. Y este objetivo de plataformas eficientes, bueno, pues realmente se podría resumir en esta diapositiva porque
en opinión de nuestra asociación, las infraestructuras son las que determinan la movilidad. No será posible ningún cambio fundamental en el transporte si no está realmente respaldado por una red adecuada y por más inteligencia en el uso de estas redes. Y a nivel global, las inversiones en infraestructuras de transporte tienen un impacto muy positivo en el crecimiento económico, en la generación de riqueza y puestos de trabajo, y aumentan también los intercambios comerciales, la accesibilidad geográfica y la movilidad de las personas. Todo este cambio que se está promoviendo desde la Unión Europea ha de ser planificado de forma que se maximice el impacto positivo en el crecimiento económico y se minimice el impacto negativo en el medio ambiente. Nosotros, desde el punto de vista de las plataformas, como proveedoras de servicios y facilitadoras de esa intermodalidad, tenemos muy en cuenta, bueno, pues todos estos retos que vienen determinados desde Europa para contribuir a este gran y difícil objetivo que es mejorar el clima y mejorar las condiciones de sostenibilidad del transporte en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por su presentación. Comentaremos todos los detalles al final de esta sesión. Inmediatamente quiero darle la palabra al señor Carlos Posada desde Lima, Perú. Y por favor, Carlos, agradeciendo mucho que vamos a cerrar la presentación de Isabel. Gracias, Isabel. Mantengamos los micrófonos apagados mientras está el, el, el panelista. Inmediatamente, Carlos, te cedo la palabra. Héctor, bien, muchísimas gracias. En realidad es un placer estar este día con ustedes. Un saludo a todos los asistentes y a cada uno de los panelistas que me acompañan también. Quiero también felicitar, sin duda, por esta organización a la propia Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, porque como siempre he dicho, no solamente hay que hacer las cosas, sino hay que decirlas, hay que mostrar sin duda las actuaciones que venimos haciendo cada uno de los países miembros de dicha organización. Para nosotros, justamente estos espacios son los que nos permiten mostrar qué es lo que se viene haciendo. En este caso voy a hacer la presentación relacionada con el Perú y un poco esta relación y este binomio público-privado, que es muy necesario cuando uno quiere, pues, de alguna manera buscar los mejores mecanismos para poder paliar los efectos de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, pero sobre todo, y que creo que es lo más importante, entender cuáles son los mecanismos que utilizamos para tener una logística sostenible en el tiempo. Bien, entro de plano al tema. Creo que para todos ha sido harto conocido que esta pandemia ha alterado la logística mundial en comercio exterior. Quien habla, yo antes ejercí el cargo de viceministro de Comercio del Perú y fui jefe de la aduana peruana algunos años atrás. Y la verdad es que esta pandemia pues ha cambiado tremendamente no solamente los aspectos logísticos, las formas, los tiempos, sino que nos ha permitido, y ese es el lado bueno, entrar en una dinámica totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados en el Perú. Probablemente este ejemplo sea aplicable a muchos otros países. Si bien es cierto que veníamos trabajando en unos sistemas digitales y una digitalización en general de los procedimientos estatales, en el caso de comercio exterior todavía había mucha documentación. Si bien íbamos, como digo, mejorando poco a poco, la pandemia lo que ha hecho es acelerar estos sistemas. El día de hoy, y antes de entrar a este punto que ustedes ven en pantalla del contrato MTC en APU, el día de hoy prácticamente el 100% de los trámites y procedimientos que se hacen en la aduana peruana son totalmente digitales. Antes esto no era posible. Cuando hablo de los trámites y procedimientos, me estoy refiriendo no solamente a la parte aduanera, la parte de la aduana, mejor dicho. Me estoy refiriendo a toda la cadena logística, y esto implica los trámites que debe hacer el propio importador, las numeraciones, la información que se debe enviar a la aduana, todos los eslabones de la cadena logística, terminales de almacenamiento, puertos, operadores portuarios, todo está entrelazado el día de hoy a nivel digital. Y eso fue justamente uno de los aspectos positivos que nos ha dejado esta pandemia. Se rompieron estos paradigmas iniciales que había de no se puede tal cosa, no se puede si no tenemos el documento, no se puede si no se tiene la firma. Bueno, lo cierto es que algo positivo el COVID-19 sí se pudo.
Y esto es algo que yo creo que tenemos que rescatar todos como experiencia. Hay que buscar mejorar las cosas utilizando o echando mano de la tecnología. La logística no está por fuera de este alcance. Ahora, eso también nos lleva también a analizar otros aspectos. Siempre hemos visto el tema de la logística sustentable por el lado de la documentación, por el lado de los costos, y ya voy a mencionar en mi siguiente punto una situación muy peculiar que se ha dado en el Perú justamente también por la pandemia. Pero creo que también debemos ver la logística integralmente en la mayor medida de lo posible entre nuestros países. Por ejemplo, en el Perú, el 80% aproximadamente de la carga, digamos, de comercio exterior peruano se mueve por el puerto del Callao. Mercancías que son por transporte marítimo. Pero el Perú tiene una costa de casi 3.000 kilómetros que debería tener una mayor capacidad de movilización de carga. Esto en aras de generar una mayor competencia, reducir los costos, ganar en competitividad y, por supuesto, por la ubicación geoestratégica que tiene el Perú en el centro de la costa del Pacífico Sur, de cara al Asia, que es la zona más activa a nivel de comercio exterior hace ya algunos años atrás, y va a continuar siéndolo así según las proyecciones del Banco Mundial, pues nos lleva justamente a trabajar en aspectos que han venido restando competitividad logística. Yo podría presentar hoy día muchísimos ejemplos que hay en el Perú, pero me quiero enfocar en este, que puede parecer un monto de inversión bastante corto, pero el impacto es bien interesante pensando que se ha salido del cubo, se ha salido de la caja de la típica, pues el típico análisis de la competitividad logística. Y acá lo que se ha querido hacer es instalar sistemas de monitoreo en un puerto que está en el sur del Perú, en Hilo, que es un puerto que además funciona mucho para un rubro que para Perú es sumamente interesante, que es la exportación y el movimiento de minerales. Y este sistema de monitoreo en condiciones oceanográficas y meteorológicas puede anular o disminuir los puertos de cierre frente al fuerte oleaje que se presentan en ciertas épocas del año, y en donde evidentemente, bueno, esto es un ejemplo porque se puede repetir en varios otros, lamentablemente por no tener este tipo de situaciones debidamente controladas, que debe ser una situación fácilmente por la tecnología que existe hoy día, generaba una pérdida de competitividad fuertemente en un sector que, como yo mencioné, es sumamente importante para el país. Cerrar un puerto un día, 2 días, hasta 3 días de manera imprevista, pudiendo haber previsto las cosas, realmente es un pecado prácticamente no poder corregirlo. Y en este caso, este es uno de los tantos puertos que va a tener este tipo de sistemas, mejorando sin duda la logística, pero sobre todo de manera sostenible. Acá no se trata de solucionar las cosas en un momento determinado y dejarlas ahí. Se trata de establecer sistemas, mecanismos, regulación, en fin, legislación, si faltase, que permita justamente mantener una cadena logística sostenible en el tiempo. La idea es que los puertos en el Perú no se vuelvan a cerrar nunca. Habrá casos realmente extremos, algún desastre de la naturaleza, pero por condiciones realmente manejables eso ya no debe pasar. Y en realidad los puertos del Perú no se deben cerrar, no solo por estas situaciones, no se deben cerrar ni siquiera por fiestas, como en algunos casos, bueno, algunos países con libertad lo hacen, pero creemos que nosotros la logística debe ser ininterrumpida. Y la mejor manera de demostrarlo es justamente lo que pasó en el Perú a inicios de este año, en el primer tercio, a raíz de las medidas que se adoptaron por el COVID-19. Una de las actividades esenciales que no pararon, fue muy complejo sin duda manejar los temas portuarios a nivel Perú, pero ningún puerto paró. Ningún puerto paró porque los puertos son una pieza clave, al igual que los aeropuertos y los terminales terrestres cuando hay conexión por tierra en el comercio, digamos, regional. Son actividades esenciales de las cuales no podemos dejar de enfocarnos, porque no atacar algún potencial problema o un problema que se genere en ese eslabón de la cadena genera un efecto totalmente nocivo y con mayor impacto en el resto de la cadena logística. Las empresas se preparan, los operadores logísticos se preparan, los agentes de aduanas se preparan para generar justamente una cadena de importación-exportación lo más competitiva posible, pero si esa puerta de entrada y salida no funciona por algún problema meteorológico, por un problema oceanográfico, previsible, vuelvo a decir, o por una mala logística no debidamente proyectada, pues no estamos hablando de una capacidad sostenible de mejora en las capacidades logísticas, ¿no? Entonces el Perú ha adoptado una situación de mejora sostenible en la cadena logística, enfocándonos en sistemas que nos permitan dar una mayor previsibilidad al comercio exterior. Esto es un poco de forecast permanentemente. Ahora, en la parte regulatoria, yo acabo de mencionar, es importante también ver las regulaciones que generen logística sostenible, logística justa,
que las empresas vean garantizado el esfuerzo por ganar competitividad y sobre todo por aumentar su productividad. No es fácil aumentar productividad en el Perú, dicho sea de paso. Pero en el Perú hay un eslabón en la cadena que durante años ha sido muy, muy cuestionado y es justamente el costeo en lo que es importación. Me voy a enfocar en importación simplemente por una razón simple y sencilla. En el Perú, el comercio exterior funciona de la siguiente manera. Las exportaciones peruanas se hacen principalmente FOB. Casi el 80-85% de la que Perú exporta sale puesto en buque y de ahí prácticamente el comprador se encarga de todo. Ahora, a la inversa, las importaciones funcionan CIF prácticamente al 80-85%. Esto quiere decir que los compradores peruanos no tienen manejo de esta cadena logística que el exportador haya decidido desde el envío del producto y prácticamente recibe el producto que ha adquirido, la mercancía que ha adquirido en puerto, con los costos ya todos pagados, ¿no? Puede haber, obviamente, acuerdos entre las partes para que sea más allá de la entrega en puerto, pero, digamos, estoy poniendo los ejemplos que son, digamos, los más generales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Perú hasta antes de esta expedición del Decreto Legislativo 1492? Por si acaso, para nuestro público asistente, un decreto legislativo en el Perú tiene el mismo rango de ley, simplemente que es emitido por el Poder Ejecutivo previa autorización del Congreso. Este decreto legislativo lo que hace es que no solamente al mejorar la cadena competitiva y la cadena logística a través de una mayor claridad de las normas y de los conceptos aplicables al comercio exterior, voy a referirme en este caso a la vía marítima, lo que hace es genera predictibilidad en las operaciones de lo que uno ha contratado al momento de importar. ¿Y por qué señalo esto? Porque justamente una logística sostenible tiene que venir de la mano, para nosotros, por lo menos lo vemos así, con predictibilidad. Transparencia sin duda, pero sobre todo predictibilidad. ¿Qué implica esto? Que si yo voy a comprar algo, es decir, lo voy a importar y voy a pagar por esa importación, yo tengo que tener claridad en los eslabones de la cadena logística, tanto el transporte como todos los costos ligados hasta el momento en que yo tenga en mi poder la mercancía comprada, con la predictibilidad posible. Eso en el Perú antes de este decreto legislativo 1492 estaba muy en duda. El importador pagaba una importación con costo seguro y flete, y cuando la mercancía llegaba al Perú, pues se encontraba con una serie de conceptos adicionales que el exportador no tenía tampoco un registro de que le exigían a su comprador en Perú, pero sobre todo conceptos que en muchos casos, por estar ya considerados en una logística común y permanente, no generaban ninguna explicación del cobro. Voy a poner un ejemplo para que la audiencia también lo pueda entender. Esto es como cuando ustedes compran su pasaje, vamos a poner Lima-Miami. Si yo compro mi pasaje Lima-Miami, yo llego a Miami, una vez que el avión aterriza, antes de salir del avión, a mí no me dicen, señor, tiene que pagar usted $100 por el uso de la torre de control para el aterrizaje y $50 más para que usted pueda salir por la manga del avión para llegar al terminal y $20 más para poder recoger su maleta, porque si no paga todo esto, usted no puede recoger su maleta y tampoco puede pasar por migraciones. Bueno, en el Perú sucedía algo similar. Llegaba la carga, la operación en tierra, que muchas veces es operada por vínculos contractuales entre los terminales terrestres o terminales de llegada de la línea naviera y la propia naviera, generaba una serie de cobros para el importador peruano. Acá no estamos hablando de si el cobro era alto o bajo, si era muy caro o muy barato. Finalmente, el Perú es una economía de libre mercado y hay competencia libre. No se trata del costo, se trata de la predictibilidad, porque cuando ustedes hacen negocios, ustedes sacan sus costos y evidentemente tienen una curva de rendimiento, un punto óptimo y evidentemente una base sobre la cual, pasado ese punto, no es negocio. Si no hay predictibilidad, todos estos factores se alteran y por lo tanto no tenemos una logística previsible, una logística justa, una logística sostenible en el tiempo que pueda hacer que el comercio exterior, en este caso peruano, despegue mucho más de lo que ya lo ha hecho en los últimos 20 años, ¿no? Esto viene de la mano también con una obligación de digitalización de procesos vinculados a toda la cadena logística, como lo mencioné inicialmente. Ahora, también es cierto que hay una plataforma para poder acreditar, en este caso, a los representantes, porque yo como importador, Carlos Posada, no voy a hacer la importación necesariamente yo, puedo tener a mi agente de aduana, y esta designación de agentes
antes era también muy ligada a los temas documentales, ¿no? Había que ir con el documento, el sello, la huella, prácticamente perdían hasta la partida de nacimiento, y esto no tiene ningún sentido. Esto se ha digitalizado y todo se puede hacer ahora, los cambios de mandatos, cambios de poderes, designaciones, todo de manera digital. Vuelvo a decir, si algo bueno ha pasado con el COVID es que hemos entrado en esa dimensión. Y también toda la parte, digamos, de incumplimiento. No es extraño para todos que puedan existir en algunos casos infracciones o comisión de infracciones o actos que puedan estar sancionados. Todo también va ahora en una vía digital para que la documentación pueda fluir de manera rápida y precisa, además de lograr inspecciones conjuntas en destino, que era otro problema que afecta mucho la logística sostenible. ¿De qué sirve que yo tenga un despacho anticipado donde envío mi información previa, notifico a la aduana, cumplo con adjuntar toda la información, inclusive de documentación que se requiere para mercancías restringidas o controladas, que pueden requerir una autorización previa, que ahora es digital? Si el día que me toca una revisión, una inspección física, y que deban inspeccionarla, por ejemplo, la propia aduana y la autoridad sanitaria, por tratarse de un producto que esté sujeto a un control sanitario, programen la inspección y viene solamente la aduana. Y no viene la otra entidad porque la notificación de repente llegó tarde, la persona o el documento físico no ingresó correctamente por mesa de parte, entonces se reprograma la inspección para la otra autoridad, y obviamente todos sabemos quién paga esos sobrecostos, en este caso sería el importador, ¿no? Entonces ahora todo esto se está digitalizando, las notificaciones vienen centralizadas, todas las autoridades involucradas deben hacer control concurrente y eso mejora la logística del Perú, ¿no? Por otro lado, y antes de entrar al plan maestro de comercio exterior, o en este caso del Callao, es importante entender que el Perú, que ya desde hace un tiempo atrás venía digitalizando los trámites desde el punto de vista también del usuario. Yo les he mencionado los trámites estatales, ¿no? Los trámites estatales exigían una serie de requisitos, pero por más que en muchos casos decían que se iban a digitalizar, por ejemplo, yo enviaba un formulario por internet, lo mandaba al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Pesquería. Lo cierto es que esa documentación, una vez que llegaba al ministerio, se imprimía, había una persona que lo verificaba, lo sellaba, lo escaneaba y lo mandaba de vuelta al usuario. Eso era como una mitad entre papel y digitalización. Lo cierto es que en el Perú entramos en la dimensión de la ventanilla única de comercio exterior, que lo que hizo fue sistematizar los 900 trámites que en ese entonces había, estoy hablando hace unos 4 o 5 años, volcar toda una plataforma digital, todo se hace por sistemas digitales y la documentación está online, la pueden ver ustedes desde celulares, iPads, iPhones, MacBooks, lo que ustedes consideren. Pero la ventaja de todo esto es que además viene todo cargado de lo que es firma digital. Firma digital con las seguridades del caso, con lo cual estamos no solamente ganando en tiempo, sino estamos ganando en seguridad. Y esto nos permite como ventanilla única entrar ahora en una segunda dimensión. La primera, vuelvo a decir, es la sistematización de todo lo que había. Ahora hemos entrado en una segunda dimensión que implica ¿qué cosa? Analizar qué procedimientos, ligados obviamente al comercio exterior, son procedimientos necesarios. El tiempo pasa, las realidades cambian, las necesidades cambian, los sistemas productivos y los perfiles de producción cambian. No nos olvidemos, el Perú es un país que tiene más de 20 tratados de libre comercio vigentes. Por lo tanto, la adquisición de insumos, la integración productiva de la producción nacional cambia, los tiempos de las velocidades también cambian, y por lo tanto hay muchos procedimientos que terminan siendo anacrónicos. Lo que no queremos en el Perú es que un procedimiento que antes era necesario, hoy día veamos que ya no es necesario y que se sigue exigiendo. Entonces, en el segundo nivel de la ventanilla única de comercio exterior, lo que vamos a hacer es eliminar todos aquellos trámites que no son necesarios pasando por el triple filtro. ¿Qué es el triple filtro? Analizo el procedimiento. Primera pregunta, ¿el procedimiento sigue siendo necesario o puede ser reemplazado por otro? Si la respuesta es puede ser reemplazado por otro, se elimina. Si es necesario, evidentemente, y no puede ser reemplazado, se queda. Si se elimina, analizo después el segundo filtro. Si se queda, analizo el segundo filtro. ¿Lo puedo optimizar de una mejor manera? ¿Puedo sistematizar alguna parte? ¿Puedo mejorarlo con alguna intervención adicional menos burocrática? Si la respuesta es sí, evidentemente también se elimina y se pasa al segundo
nuevo procedimiento. Si la respuesta es no, paso al tercer nivel. La tercer nivel sería, ¿hay posibilidad de en el tiempo diseñar una nueva metodología que facilite dicha regulación? Si la respuesta es no, bueno, el trámite sobrevivió el triple filtro y quedará tal cual. Si la respuesta es sí, se empieza a trabajar justamente en una optimización que va en línea a muchas de las cosas que les acabo de mencionar. Y quiero terminar en un aspecto también que es muy importante en lo que es planificación. El Perú es un país que durante muchos años no planificó. Creo que ese es uno de los problemas que se han ido generando en el tiempo y que con un incremento comercial como el que hemos sufrido en los últimos años se ha acrecentado, porque evidentemente si el Perú era un país que exportaba más o menos unos 6.000 millones de dólares, que es nada en realidad a comparación de muchos otros países en el mundo, y esto en el año 2000, hoy estamos 2021 prácticamente, el Perú hoy día exporta más de 50.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando no solamente de un crecimiento exponencial, sino de un crecimiento que si no tiene de la mano una mejora, no solamente los procedimientos como hemos mencionado, sino de una infraestructura que soporte ese crecimiento, entonces empezamos a tener problemas. Hoy día los operadores portuarios que tenemos, por ejemplo, en el puerto del Callao, que es el principal puerto del Perú, está prácticamente un 95% de ocupabilidad. Y estoy hablando de big role players. O sea, acá no estamos hablando de un pequeño operador, estamos hablando de DP World, estamos hablando de APM Terminals, o sea, son jugadores de talla mundial, y dicho sea de paso, en la costa sur, DP World, por ejemplo, es uno de los puertos más rentables para la multinacional que ellos representan. Porque por el tamaño y el área que tiene el puerto, el ratio de movilización de contenedores en función al área es el primer puerto del mundo para su empresa. Pero está llegando a un punto donde literalmente hay que mejorar, sin duda, la infraestructura, y esto hay que hacerlo de la mano, no se puede hacer solo, hay que hacerlo de la mano, con las instituciones públicas y evidentemente con los usuarios. ¿Quién podría pensar en un puerto que solamente se designe y se regule con el sector público si el usuario es el privado que va a poder aprovechar y obviamente es el que va a pagar por los servicios de manera directa o indirecta? Este plan maestro que se viene haciendo en el Callao, que está pendiente de aprobación, se va ya a presentar en su fase final, porque esto tiene un trabajo de 2 o 3 años de la mano con el sector privado. Nosotros como Cámara de Comercio hemos participado, probablemente yo he tenido la suerte de haber participado de 3 figuras, ¿no? Como aduanas, como Ministerio de Comercio Exterior donde estuve y ahora sector privado. Y lo que se quiere en este plan maestro del Callao es hacer un fortalecimiento de 4 líneas importantes para que el Callao como puerto, zona portuaria en realidad, no como puerto, como zona portuaria, tenga la infraestructura adecuada, la conectividad adecuada, porque el aeropuerto principal del Perú, de Lima, como le dicen las líneas aéreas, pero en realidad está en el Callao, que es el de Jorge Chávez, está muy cercano al puerto del Callao y por lo tanto hay que buscar esa conectividad, porque también el multimodal es una de las tendencias a nivel internacional a raíz de la integración productiva y de las cadenas de valor. Este plan ataca justamente también ese déficit que hemos tenido en anteriores oportunidades, con servicios y actividades portuarias de alto nivel. El Perú ha dejado de lado, lamentablemente ya nos dimos cuenta que es una necesidad, lo que implica tener plataformas logísticas, lo que implica tener zonas económicas especiales y lo que implica integrar de manera sencilla, pero de manera clara, los transportes multimodales de comercio exterior. Aeropuerto, puerto, puerto, camión, camión, aeropuerto, camión, avión. Esto no se ha venido haciendo durante años. Con este plan maestro del Callao vamos en ese sentido, y este plan maestro viene de la mano justamente con la ampliación de las facilidades portuarias del puerto del Callao, ¿no? Se van a ampliar, van a haber muelles de más de 400 metros de largo, estamos hablando de buques Super Post Panamax que van a poder recalar sin ningún problema, y esto va a generar también una mejor corriente en lo que es cabotaje, porque hoy día el cabotaje en el Perú no es muy activo, no es muy utilizado, pero si tenemos buques grandes que lleguen al Callao con capacidad de dejar una mayor cantidad de mercadería, esta mercadería después puede ser transbordada en buques de menor calado y empezar a hacer cabotaje a lo largo de la costa del Pacífico, pero cabotaje local, obviamente, dejándolo en los diversos lugares del Perú. De esta manera, pues hay que entender que los grandes operadores van a mejorar justamente sus facilidades, pero viene de la mano con la facilitación que se tiene que hacer fuera del puerto, ¿no? Los operadores logísticos extra puerto también van a buscar una manera de poder ir de la mano con las necesidades que se requiere por fuera del puerto. Logísticamente,
digamos, la tramitación logística de una mercancía en importación no concluye cuando sale del puerto. Hay muchas empresas y por la falta de espacio, por su propia logística interna, privada, pueden querer que su mercancía, una vez desaduanada, entre a un almacén simple. O inclusive, antes de ser desaduanada, pueden entrar a un depósito aduanero para tener la mercancía permanentemente en función a las campañas de venta que ellos tienen y van despachando mercancías en bloques en función a las necesidades. Todo eso no funciona si es que la cadena no está debidamente integrada, porque la logística no pertenece a uno. La logística pertenece a todos. Y si todos están debidamente alineados, podemos concluir que puede haber una logística sostenible en el tiempo. Esa es la línea que está trabajando el Perú hoy día. Todos nos hemos alineado con este objetivo. El Perú se ha trazado como meta exportar 100.000 millones al año 2025. Estamos hablando prácticamente de duplicarlo en 5 años y creemos que es algo bastante alcanzable en tanto el crecimiento en infraestructura y la regulación, digamos, tanto documental, pero sobre todo electrónica el día de hoy, nos permita el soporte necesario para crecer en esta línea. Y de esta manera, pues concluyo mi presentación, Héctor. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo en escuchar pues lo que teníamos que presentarles del Perú, y nuevamente les auguro el mayor de los éxitos en este 5º Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, y de manera inmediata procedo a darle la palabra al señor Tim, Francisco Tim, directamente desde Texas, Estados Unidos. Tim, por favor. Tim, tienes apagado tu micrófono. Como yo lo tenía prendido cuando iniciamos las presentaciones, lo apagué. Discúlpeme. No se preocupe, nada más agradezco que puedas subir un poquito el nivel de tu volumen. Okay. A ver, ¿me pueden escuchar? Ahí, perfecto. Ok, perfecto. ¿Pueden ver mi presentación? ¿El primer lámina de mi presentación? Gracias. Correcto. Para iniciar la presentación, me gustaría agradecer a la Organización de Ciudades y Plataformas Logísticas por la oportunidad, y es un honor estar con ustedes, con las panelistas, y espero que pueda dar un poco de información sobre nuestra empresa y nuestra industria aquí en los Estados Unidos. Durante mi presentación quiero que piensen ustedes en global. No quiero que piensen nomás en los Estados Unidos o nomás aquí en Dallas, Texas, o nomás de la empresa. Quiero que piensen en global. Un comentario que encontré dice, el sitio de la bodega es crítica para la sostenibilidad. Edificios utilizan 41% de la energía de los Estados Unidos. 29% está usado para transportación. Clientes quieren sus centros de distribuciones cerca, localizado en ciudades urbanas, para que la transportación adentro y afuera es muy rápido. Quieren estar cerca de autopistas, puertos, carreteras y aeropuertos. Durante mi presentación tengo varias láminas solo con fotos, porque para mí fotos valen 1000 palabras. Un breve agenda. Voy a hablar un poco de la compañía mayor, la compañía que son los dueños de US Coal, que se llama Swire. US Coal, locaciones, expansiones y crecimiento. La industria, nosotros, cómo habíamos avanzado en automatización, sostenibilidad y COVID-19, que es algo que está afectando a cada industria y cada persona en el mundo. Algo de Swire. Swire es una corporación ubicado en Londres con operaciones en Hong Kong, China, Australia, Papua Nueva Guinea, East Africa, Sri Lanka, los Estados Unidos y Europa. Somos bien diversificados, establecido en 1816, con más de 133 empleados en el mundo. Marcas más conocidos que US Coal o otras empresas más pequeñas. Cathay Pacific Airways, nosotros somos el dueño principal de la aerolínea. Swire Coca-Cola, nosotros producimos aproximadamente 80% de toda la Coca-Cola que está consumido en China.
Swire Pacific Offshore es una línea de buques, y Finlays, que producen la mayoría, un cliente grande de ellos es Starbucks. Hablando de la sostenibilidad, discúlpenme por la palabra, Swire habían tenido un gran esfuerzo, un gran enfoque en la sostenibilidad de la empresa. Nosotros o Swire lo ve en dos maneras. Uno es el medio ambiente y segundo es la persona, la gente, los empleados de la empresa. Con más de 133,000 personas en el mundo, ellos están muy enfocados en desarrollar su gente, cuidar su gente con los beneficios y todo para que la gente tienen años o décadas con la misma empresa. Estoy muy afortunado de ser parte de la empresa. Mi jefe tiene 35 años con la empresa. Nuestro presidente, que acaba de jubilar, tenía 40 años, más de 40 años con la empresa. Y nuestro nuevo CEO se llama Larry Aldifer. Él tiene aproximadamente 20 y tantos años con la compañía. Nosotros como empresa, ¿qué es lo que nosotros vendemos? Nosotros vendemos aire frío. Entonces, nosotros tenemos que separar o diferenciar lo que hacemos nosotros y lo que hacemos nuestra competencia. Nosotros tenemos que ofrecer un mejor servicio. Una historia, nuestra compañía, nosotros iniciamos operaciones en 1899 a través de la compañía en aquellos tiempos que se llamaba The American Ice Company. En 1982, la empresa Swire, ellos compraron United States Cold Storage. United States Cold Storage se hizo a wholly owned subsidiary of John Swire & Sons. Entonces, tienes la cabeza de Swire, luego tienes varias empresas que están abajo de Swire. Uno es John Swire & Sons, y abajo de John Swire & Sons es US Cold Storage. Como mencioné al principio, esas son fotos de nuestra empresa en específico en Nueva York y en Maryland. Esas son fotos de las bodegas que tenemos o que todavía tenemos aquí en Dallas, Texas, hace 40 años aproximadamente aquí en Dallas. Y ese es un edificio, es una foto del edificio donde estoy ubicado hoy día. Esa es una planta nueva de nosotros que fue iniciado en 2018. Ese es el primer fase. Como pueden ver, tenemos suficiente terreno para 2 fases nuevos. Entonces, para nosotros es muy importante. Nosotros compramos como negocio, compramos terreno suficiente para 3 fases. Tenemos aquí aproximadamente 33 acres, que viene siendo 15 hectáreas. Ahí dentro del edificio, esas son unas láminas de como lo que nosotros hacemos o lo que va a haber dentro de uno de nuestros edificios. Tenemos 42 locaciones aquí en los Estados Unidos, más de 1.3 millones de posiciones. Nosotros contamos no en pies cuadrados, nosotros contamos en pies cúbicos, porque lo que nosotros vendemos, como mencioné al principio, es aire frío. Y tenemos US Cold, tenemos aproximadamente 3,600 empleados. La cabeza de United States Cold Storage aquí en los Estados Unidos está en Camden, New Jersey. Esa es una lámina de donde están todos los edificios de la empresa. Tenemos una presencia fuerte en California, en Texas, en lo que es nosotros llamamos el Midwest, que está el área de Chicago, el sureste, que es Florida, Miami, Lake City. Están muy enfocados en importación. En Miami tenemos clientes de Sudamérica, tenemos clientes en Europa. Acabo de trabajar con una empresa en Irlanda, Ireland, que van a traer puerco de Ireland hacia Miami. Lo vamos a amanecer en Miami y distribuir hacia los Estados Unidos. Tenemos una gran presencia en el noreste con varias plantas en Pennsylvania. Son puntos, estrategias en nuestro país para distribuir productos en todos los Estados Unidos, a toda la población de los Estados Unidos. Nosotros habíamos tenido el beneficio de crecer internamente. Nosotros no habíamos ido a comprar diferentes empresas. Nosotros habíamos crecido con los mismos clientes y con clientes nuevos, comprando terrenos, construyendo nuestras propias bodegas. Entonces, nosotros como empresa somos los dueños del terreno, somos los dueños del edificio, los montecargas,
Todos los empleados son empleados con beneficios. Entonces es algo diferente en comparación de la competencia. Nuestros clientes a nivel nacional, como pueden ver, es Walmart, es Butterball, Tyson, Johnsonville, Smithfield, Unilever, que es la empresa más grande que produce nieve aquí en los Estados Unidos. Tenemos una planta conectada directamente a su planta de producción. Entonces, Unilever produce la nieve, manda la nieve a menos 20 grados Fahrenheit. Alguien me puede ayudar a transferirlo en centigrade. Y a través de un ducto en el aire, mueve la mercancía desde su planta de producción a nuestro bodega. Y desde ahí lo envían a todos los Estados Unidos. Está ubicado en Covington, Tennessee. Hablando de la industria, esa es una lámina que está un poquito antigua porque Americold, el número 2, acaban de comprar Agro Merchants, que es el número 5. Número 1 es Lineage, Americold. Número 3, nosotros, United States Cold Storage. Algo importante, Lineage y Americold, ellos son negocios públicos. United States Cold Storage es una empresa privada. Swire tiene un lado público, donde está ubicado Cathay Pacific, Swire Coca-Cola, y tienen un lado privado, donde está ubicado United States Cold Storage y Finlays. Hablando un poco de la automatización, habíamos hablado de los cambios en la Unión Europea, habíamos hablado de los cambios en los puertos y en los países. Ahorita vamos a hablar un poco de los cambios en nuestra industria. Básicamente, habíamos separado, voy a usar la palabra automation, que es más fácil para mí, automation. Es crawl, es caminar muy lento. Eso es lo que tenemos en Covington, Tennessee, la planta que está conectado a la planta de nieve de Unilever. Y luego, el siguiente paso es caminar. Es una grúa gantry, es un gantry crane que tenemos ubicado en Wilmington y ahorita acabamos de instalar otro en Lebanon y estamos viendo la posibilidad de poner otro en Tracy, California. Y luego tenemos lo que es Run, es el nivel más alto de automation. Ese es básicamente recibiendo paletas en un cuarto oscuro, separando la paleta, si no es una paleta entera, y que sale la paleta completamente separado o hecho para nomás cargarlo en el camión. Esas son unas gráficas de los tipos de layer picking o los tipos de automation que tenemos. El primer diseño es una montecarga conectada a un riel. Entonces, como pueden ver al lado derecho, es la lámina para el Design 1. El Design 2 es un gantry layer picking, es lo que tenemos en Wilmington. Es un gantry train muy parecido a lo que utilizan en los puertos, pero abajo, en vez de tener un buque, nosotros tenemos tarimas o pallets de producto. El costo es algo muy importante. Nosotros como industria tenemos un costo muy alto para entrar al mercado. El ROI es muy fuerte, es muy bien, pero la inversión de construir un edificio de cold storage es muy alto. Entonces, las empresas, voy a utilizar Butterball o otras empresas, ellos tienen dos posibilidades. Uno es construir su propia bodega y invertir bastantes millones de dólares en su propia bodega, o pueden contratar a nosotros y nosotros encargamos de tiempos altos, tiempos picos. Entonces, esas son las dos opciones que tienen. La mayoría de nuestros clientes utilizan las dos opciones. Acabamos de terminar la temporada de pavo, el turkey season, nosotros llamamos aquí. Muchos tiendas en clientes utilizan nosotros para manejar los pavos. Acabamos de exportar bastantes pavos, 6,000 paletas de pavos de nuestra bodega en Miami. Muchos para exportación, otros en Lake City, utilizando el puerto de Jacksonville para exportación. Ellos utilizan, tienen grocery stores, nosotros llamamos, o retail, utilizaron nuestras facilidades para exportar pavos. Pero ellos siguen utilizando sus propias bodegas de refrigeración y congelación para sus productos
day-and-day products. Esas son unas fotos de la planta en Lebanon que habíamos terminado de construir. Otro en McDonough, ese es el nivel más alto de automation. Ese es básicamente el primer edificio con ese nivel de automation que vamos a tener aquí en los Estados Unidos. Otras láminas de McDonough. Dice McDonough, está cerca de Atlanta, Georgia. Como mencioné, Swire nos empuja bastante para tener just use the word sustainable development policy. Lo que ellos quieren y lo que nosotros como US Coal queremos es reducir el carbon footprint utilizando innovación y adaptación de policies de energía eficiente. Queremos utilizar LEED Silver Certification para todos los bodegas que vamos a construir en el futuro. Queremos cuidar la salud y la seguridad de los empleados y todas las personas que van a interactuar con ellos. Queremos utilizar agua en una manera sustentable para proteger sus watersheds. Discúlpenme. Me pueden ver. Okay. El foco se apagó. Y vamos a monitorar el performance. A lo mejor me pueden ayudar con eso. El performance durante todo el año a través de la compañía Swire. Eso es algo, no sé, quité un poco de los números para presentar y para darles información de ustedes. Pero como pueden ver, lo que es importante es la cantidad de luz por pie cúbico está bajando en nuestra empresa. Entonces, durante los últimos 10 años habíamos bajado la cantidad de luz por pie cúbico en toda la compañía, utilizando how do you want to say it? We're going to the market more. Estamos tratando de ser más competitivos, implementando proyectos solares, etc. No voy a hablar mucho de esta lámina, pero como pueden ver, las emisiones de nosotros como empresa habían bajado en los últimos 10 años. Eso es algo que viene no nomás de nosotros como US Coal, pero viene a través de la compañía Swire. Y nuestros retos es en incrementar la cantidad de energía, renewable power generation, de aproximadamente 1% a 20% en los siguientes 5 años. Y queremos reducir las emisiones by 15% en los últimos 5 años. Algo que habíamos investigado es utilizar los programas y las instalaciones de paneles solares. Habíamos tenido un estudio viendo todas las facilidades de nosotros, y esas son las facilidades que tienen la mayor posibilidad de tener paneles solares. El primero es aquí en Fort Worth, Texas. El siguiente está en California, en McClellan Park, que está cerca de Sacramento y San Francisco. El otro está en Lake City, Florida, que está cerca de Jacksonville, Florida. Y el otro está en Milford, Delaware. Y tenemos 2 plantas nuevas que ya tenemos el terreno, pero vamos a construir una planta nueva en Hesperia, que está fuera de Los Ángeles, y el otro en Tulare, California. Como voy con tiempo, pero eso es lo último. Ese es un proyecto que habíamos instalado en California utilizando los incentivos del estado de California y los incentivos del municipio, que es Turlock, California. En vez de tener un mule de diésel, como la mayoría de todos los otros bodegas de nosotros tenemos, en esa bodega que está dedicado a Blue Diamond, que son las almendras, tenemos un mule de luz, básicamente utilizando un tecnología muy similar al de Tesla. Como pueden ver, tenemos un camión que mueve los trailers utilizando luz en vez de diésel. Eso fue el primer venta en el estado de California de este tipo.
Tenemos, gracias a Dios, el estadio de California habían dado muy buenos incentivos y ese está operando 100%. Está más cómodo, no hace tanto ruido. Como pueden ver, tenemos bastante beneficios sobre más que nada por el medio ambiente. Esas son láminas de la empresa que construyeron o que fabrican el camión. Pero eso no es algo nuevo. Habían tenido carritos de golf por décadas utilizando pilas. Entonces, básicamente convirtieron esta tecnología para camiones, para utilizar camiones. Hablando un poco de COVID, tengo 2 láminas más. Como pueden ver en retail, nosotros llamamos retail, habían tenido un gran incremento en la cantidad de productos refrigerados y congelados. Están minimizando la cantidad nosotros llamamos case pick, que es un case para acá, otra caja para allá. Básicamente están enviando paletas completas para reducir los tiempos y los costos. Habíamos visto un incremento en el direct to customer, utilizando programas o compañías como HelloFresh, Blue Apron, Amazon Prime. Ese es un efecto de largo plazo, ¿verdad? Que van a incrementar o estamos viendo un incremento en la cantidad de compañías y las necesidades de nuestros clientes a enviar cosas por correo, ¿verdad? Por UPS, por FedEx, vía e-commerce. Y en food service, que son los restaurantes, ellos habían visto una reducción en la cantidad de ventas, aproximadamente 40-50%. Ellos van a necesitar más espacio para guardar productos congelados y refrigerados en sus propios restaurantes. Puedo hablar más de COVID si quieren, pero quiero respetar el tiempo, Héctor. Y discúlpeme por mi lenguaje, pues es mi segundo lenguaje, pero gracias de nuevo y espero preguntas y respuestas, Héctor. Gracias. Muy bien, excelente, Tim. Muchas gracias a ti por tu presentación y gracias a los 3 panelistas. Te entendimos bien, Tim. La presentación fue bastante interesante y no te preocupes con el idioma. Realmente se entendió bastante bien. Yo quiero básicamente hacer una referencia a las 3 presentaciones de ustedes y me llama mucho la atención el tema y yo creo que estamos muy claros todos de que esta situación de COVID, por un lado, si bien es cierto, nos ha sumergido en un proceso en el cual nuestros países y muchas de las economías del mundo han tenido y están teniendo problemas en este momento con los procesos de caída de los mercados internacionales y de muchas líneas de productos y también ha afectado seriamente la condición del empleo en muchos de nuestros países y de muchos sectores importantes. También hay que entender que a nivel de países se ha buscado esa resiliencia para buscar una mejor condición en una serie de aspectos que ha traído entre ellos el mayor uso de tecnología, de mayor digitalización en los procesos y esto ha mejorado mucho. Nos comentaba un experto en temas de ciberseguridad que en materia de tecnológica y de logística en general, que si bien es cierto este proceso de COVID en estos últimos meses se ha indicado básicamente que el mundo ha desarrollado una mejor tecnología, una mejor digitalización y hemos adelantado casi 7 o 8 años en el tiempo después de lo que está pasando con este proceso de pandemia. Entonces, por un lado, si bien todos estos procesos se vienen mejorando, también los ciberataques van
en similar crecimiento, principalmente mucho hacia ciberataques en materia de logística. Entonces, incrementamos mucho los aspectos de tecnología, avanzamos en el tiempo, perdónenme, avanzamos en el tiempo 7, 8 años más adelante de lo que deberíamos estar, pero también tenemos que tener mucho cuidado en eso. Pero todos estos cambios son importantes e interesantes. Primero porque Isabel nos presenta un panorama muy importante que todos debemos oír. Y el panorama importante que nos presenta Isabel es un libro blanco de transporte que no es otra cosa más que políticas de Estado muy bien definidas. Y muy bien definidas no solamente por un país, muy bien definidas por una comunidad europea. Y la verdad es de admirar lo que la comunidad europea como región propia ha venido desarrollando en materia de eliminar o de bajar esa huella de carbono en todas las operaciones que existen en este continente, cómo buscar la manera posible de que el transporte sea todavía mucho más sustentable, mucho más amigable, de qué manera podemos convivir la sociedad civil con todas las operaciones logísticas que pasan a nuestro alrededor, y creo que es una manera importante de una responsabilidad social importante que está dando la Unión Europea, y es de admirar porque Isabel no es específicamente mucho de esto lo que vemos en muchos países, principalmente países de América Latina o países de la región del Caribe o inclusive países como África. O sea, la situación que la Unión Europea está presentando es un panorama muy importante de responsabilidad social sobre las condiciones del medio ambiente y de lo más importante, el ponerse de acuerdo países sobre políticas que vienen a dar un fondo general a toda un gran continente como es el que ustedes están manejando a través de todos los países de la Unión Europea. Realmente es de admirar estos procesos porque indica que las cosas sí se pueden hacer. Y Carlos lo mencionó. Antes los procedimientos eran tantos en Perú para desarrollar el comercio exterior, y hoy ante una situación de pandemia se tuvo que entrar en procesos de digitalización, de normativas que están permitiendo y permitieron definitivamente observar que los temas sí se pueden hacer. O sea, no había nada que no se hubiera podido hacer. O sea, se pueden hacer las cosas. Es falta de voluntad, es falta de que nuestros gobiernos entren de verdad a implementar estas políticas relacionadas a los compromisos que existen con todos esos niveles de responsabilidad que los mismos países firmaron hace algunos años atrás en Francia cuando se firmó los acuerdos del COVID, del COP21. Entonces, creo que esa implementación le ha faltado a algunos países, le ha faltado en establecer ese nivel de responsabilidad social que hay y que tiene que circular no solamente a nivel de países, sino a nivel de regiones. Yo creo fundamental que las presentaciones de ustedes han sido muy valiosas porque nos han llevado a demostrar que Perú como país está con todos estos procesos de nuevos planes de maestros de desarrollo en cuanto a temas portuarios, en cuanto a infraestructura estratégica, logística país, pues van a venir a solucionar muchos aspectos de reducir costos logísticos y por tanto mejorar la sustentabilidad en todas las operaciones que se realizan. Ya solo el hecho de quitar esa gran cantidad de personas que se sumía al hecho de tener que ir a desarrollar una firma o poner una huella digital para desarrollar un trámite implicaba desplazamientos, implicaba una gran concentración de personas, y que Carlos conoce muy bien toda la aglomeración
que se juntaba en la región del Callao, y yo creo que eso es muy importante, toda la desconcentración que puede haber y que pueda beneficiar a la sociedad y al país. Y hemos venido partiendo de la parte general global de una comunidad europea, pasando por un país y llegando a una empresa. Específicamente lo que nos comentaba Tim, los aspectos fundamentales de la responsabilidad social que todos debemos tener en este aspecto. Y no solamente termina en la empresa, termina en nuestras familias, termina en la responsabilidad social que tenemos nosotros dentro de nuestras familias que ejercer sobre el control medioambiental, sobre los aspectos fundamentales. Y una empresa como US Cold Storage nos está señalando que no es necesariamente un aspecto de que ellos son una empresa que está en una gran nación como lo es los Estados Unidos, sino que vienen enseñando desde hace muchos años que básicamente con aspectos de sustentabilidad están mejorando muchas de las operaciones que van en beneficio, por supuesto, de los costos logísticos y en beneficio del medio ambiente. Y es una empresa que por sus condiciones, Tim lo dijo al principio, vendemos aire frío. Y ese aire frío tiene también componentes importantes porque para mantener esos grandes lugares refrigerados se necesita una cantidad importante de energía y que ellos han venido transformando con el transcurso de los tiempos a utilizar mejor los recursos energéticos, usando más eficientemente ahora la energía de solar, principalmente para las áreas que ya han sido identificadas donde hay un mayor posicionamiento de luz que permita que estas empresas, tanto en California como en Texas y que Tim mencionó en Florida y en el estado de Delaware, están aprovechando la condición solar que tienen estas regiones de las cantidades de horas día de sol para hacer más eficientes sus operaciones. Entonces, creo que el mensaje es contundente de cada uno de ustedes y ese es el objetivo de este panel. El objetivo era mostrar que las cosas sí se pueden hacer, que hay objetividad en muchos de los aspectos de los compromisos que debemos adoptar todos y todos los países y todas las organizaciones que estamos inmiscuidas en materia y que tenemos que ver en materia de logística a nivel mundial. Hay que reducir el costo logístico para que los países sean más competitivos. Y necesitamos reducir el costo logístico desde todo punto de vista, tanto a nivel país, mejorando las condiciones de la infraestructura estratégica logística país, como también a nivel regional, a nivel de regiones. Tanto nos está enseñando la Unión Europea como debería ser importante para muchas de las regiones tomar en cuenta, en consideración estas importantes políticas de responsabilidad social con relación al medio ambiente. Tenemos un solo planeta y tenemos que cuidarlo todos y eso es un aspecto importante. Yo les agradezco a mis estimados panelistas, a Isabel Velasco desde España, a Carlos Posada desde Lima, Perú, y a Tim Franciscus desde Texas, Estados Unidos, por la presentación tan importante que nos han brindado y les agradezco. Y si quieren comentar algo más, mis panelistas, queda abierto en este momento el micrófono y si no, despedimos este panel. Bueno, solamente agradecer, Héctor. Creo que ha sido un excelente evento y como señalé al inicio, nos permite justamente intercambiar ideas y mostrar un poquito los ejemplos que se van dando en cada uno de nuestros países para lograr entender cada vez más la importancia de la logística. Sin logística no hay comercio. Eso está comprobado. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Carlos, Isabel. Gracias, Héctor. Gracias a todos. Gracias a todos. Isabel, gracias. Gracias. Yo voy antes de despedir este panel, vamos a decirles a nuestros oyentes que nos van a estar viendo durante nuestra presentación que todas las preguntas las pueden canalizar a través de este correo
de la Organización Mundial para específicamente las que quieran ustedes dirigirles a los panelistas. Entonces, a través de este correo electrónico se pueden dirigir. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas. Ha sido un placer y estaremos deseando los mejores éxitos para ustedes en el futuro. Saludos, Isabel. Saludos, Carlos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.